El presidente José Antonio Kast abrió el debate sobre eventuales indultos al confirmar que el Ministerio de Justicia se encuentra analizando posibles casos, aunque aseguró que todavía no ha recibido solicitudes formales en su escritorio. Para profundizar estos alcances jurídicos de la facultad presidencial sobre los indultos, vamos a conversar con Alejandro Leiva. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, buenas tardes y bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandro, para partir y para que la gente lo entienda claramente, ¿qué es un indulto presidencial? ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder acceder a este beneficio? ¿Y existen delitos o situaciones que el presidente no pueda concederlo? Bien, sí, es muy interesante la pregunta. Creo que es esencial distinguir entre lo que es un indulto y lo que es la amnistía. Un indulto lo que busca es atemperar la rigurosidad de las penas, es decir, una persona que ya ha sido condenada por un delito podría eventualmente ver rebajada su condena o incluso entender que ésta se ha dado por cumplida a pesar de que, ¿cierto?, no concurren causales de extinción de la responsabilidad penal, además, por supuesto, de esta que se está invocando. El indulto se puede establecer o se puede aplicar por dos vías. Una es precisamente la que tú preguntas, ¿cierto?, que es mediante el indulto presidencial, que es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República para en casos determinados, ¿cierto?, sustituir una pena, ¿cierto?, o rebajar una condena. Y la otra vía es cuando se hace un indulto más general, ¿cierto?, que se haga por ley. En cambio, la amnistía lo que busca es, como su nombre lo dice, ¿cierto? Amnistía viene de amnesia, ¿cierto? Es dar cuenta de que el delito nunca existió y por lo tanto desaparece tanto la pena, ¿cierto?, como la acción penal, y se entiende que el delito nunca ha existido. El indulto, en cualquier caso, ¿cierto?, hace mantener o no elimina la responsabilidad penal del sujeto, sino que simplemente atempera su severidad. Bueno, pero aquí hay diferentes formas, profesor, de tomar el indulto. Claro, es un indulto distinto porque el presidente tiene la capacidad de indultar, de decirle ya, se puede ir tal vez del presidio en que está cumpliendo la pena. La gente común y corriente eso lo entiende como un tema más político muchas veces que delictual. Por supuesto, el indulto genera problemas, ¿cierto? Porque supone, en cualquier caso, una intervención del poder ejecutivo en la decisión adoptada por otro poder del Estado, que en este caso sería el poder judicial. Y eso, en principio, ¿cierto?, desde la teoría, atenta contra el principio de separación de los poderes del Estado. Y por eso es que en general no se ve con buenos ojos la institución del indulto, y lo mismo ocurre con la institución de la amnistía. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el presidente de la República tiene esta facultad, ¿cierto?, de conceder los indultos, pero no en cualquier clase de delito, ¿cierto? La Constitución consagra expresamente en su artículo 9 que no procede el indulto respecto de personas que han sido condenadas por delitos terroristas, ¿cierto? Dejado eso de lado, ¿cierto?, existe la facultad que tiene el presidente de la República para indultar toda clase de delitos, en la medida, y esto es muy importante, en la medida que se haya dictado una sentencia definitiva. Es decir, mientras un tribunal de la República no ha dictado una sentencia condenatoria, no es posible indultar, ¿cierto? Solo la amnistía puede operar antes de una sentencia condenatoria. Usted conversaba recién de que no elimina su condena, queda libre inmediatamente o mantiene los antecedentes penales. Los antecedentes se mantienen, pero sí puede quedar liberado del presidio que está cumpliendo, ¿no? En principio, la institución del indulto lo que busca es atemperar la rigurosidad de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como ocurría hasta antes del año 2001, un sujeto que ha sido condenado a pena de muerte, cuando todavía estaba vigente para civiles, podía indultársele reemplazando la condena por la de presidio perpetuo calificado. Entonces, la regla general es que el indulto no suponga la libertad del sujeto en el sentido de eliminar por completo la pena, sino que en general lo que busca es reemplazarla por una de menor entidad. Otra cuestión distinta es que si al atemperar la pena
ese sujeto pueda optar a ciertos beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, la libertad condicional. Y eso supondría, como usted bien señala, ¿cierto?, que ese sujeto que estaba cumpliendo una condena efectiva podría continuar cumpliendo su condena en libertad. Estamos conversando con Alejandro Leiva, es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, José Antonio Kast, en este caso el presidente, dijo que estos casos se van a analizar uno a uno, o sea, el indulto. ¿Qué tendría que demostrar una persona que está cumpliendo una pena en la cárcel para que el indulto pueda justificarse? A ver, la verdad es que, como señalaba anteriormente, son hipótesis muy excepcionales y así debiesen ser tomadas por parte del Ejecutivo, en cuanto a que la condena en el caso concreto ha de ser extremadamente severa, ¿cierto?, en atención a las circunstancias. Y esto, como señalo, es conflictivo porque hay un tribunal de la República, ¿cierto?, que decidió, en aplicación de la ley, aplicar, ¿cierto?, una determinada condena. Supongamos una pena de presidio mayor en su grado medio, que vendría a ser algo así como 10 años y un día hasta 15 años, para un caso concreto se podría estimar como excesiva. Pero como le digo, esto es una condena establecida por un tribunal. Por lo tanto, que el presidente de la República rebaje esa condena o la deje sin efecto, produciendo que la persona quede en libertad, evidentemente genera un conflicto. Por eso es que, al menos desde la teoría, ¿cierto?, no se ve con buenos ojos esta facultad del presidente de la República. Ahora, dicho sea de paso, como usted bien sabe, todos los presidentes de la República, al menos, ¿cierto?, de los últimos 50 años, han aplicado, ¿cierto?, indultos presidenciales. Lo vimos viendo los últimos casos, ¿cierto?, los últimos gobiernos, el presidente Boric, el presidente Piñera, ¿cierto?, la presidenta Bachelet, y más hacia atrás, todos aplicaron sendos indultos, en muchos casos muy mal aplicados, ¿cierto?, y veíamos condenados por delitos graves que recobraban su libertad. Por eso es que, al menos desde la academia y desde mi punto de vista personal, estas deben ser circunstancias muy excepcionales, ¿cierto?, que ameriten aplicar, ¿cierto?, una medida alternativa, ¿cierto?, a la que se está cumpliendo actualmente. Profesor, usted delante decía que hay algunas excepciones en estos indultos y que tengo entendido de extremismo y todo lo demás. ¿Se puede ahí como equiparar un poco con un concepto humanitario porque tiene razones de tal vez de estar desahuciado porque va a perder la vida y no quiere que sea en la cárcel? O sea, ¿podría esgrimirse una razón humanitaria al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí hay algo relevante que distinguir y creo que incluso el Ejecutivo a veces confunde estas materias, que tiene que ver con las causales de procedencia del indulto y en qué casos pueden proceder otras soluciones. Por ejemplo, cuando un sujeto que ha sido condenado, ¿cierto?, que está efectivamente cumpliendo su condena, cae en demencia, ¿cierto?, cae en demencia, por ley, por regla expresa del Código Procesal Penal, debiese reemplazársele su condena por una medida de seguridad. ¿Qué significa esto en castellano? Que ese sujeto debe ser sacado de la cárcel para cumplir su condena, por regla muy general, en un recinto asistencial, ¿cierto?, en un recinto de salud, esencialmente psiquiátrico, ¿cierto? Y esto es lo que ocurre en muchos casos de personas mayores, ¿cierto?, que han perdido la conciencia de estar cumpliendo una condena. Allí la causa, más que ser una causa humanitaria, responde a la conciencia del sujeto de que efectivamente está o no cumpliendo una condena. Carece de sentido que un sujeto cumple una condena si el sujeto no es consciente, ¿cierto?, de que está cumpliendo una medida de castigo, ¿cierto? Pero eso ya está resuelto. Eso no requiere ni indulto, ¿cierto?, ni el ejercicio de cualquier atribución por parte del presidente de la República. Eso es algo que señala la ley, y eso no admite discusión. Y otra cosa distinta, que son los casos que usted plantea, en que por razones humanitarias, por ejemplo, una persona que padece una enfermedad grave e incurable, ¿cierto?, y que por lo tanto no representa un peligro para la sociedad, puede ser, en ciertos casos, ¿cierto?, indultado. Pero como le digo, esta es una facultad que se tiene que ejecutar con pinzas, ¿cierto?, en casos muy calificados, porque de lo contrario, evidentemente, atentan contra lo que algunos denominamos, ¿cierto?,
la certeza en la aplicación de las penas. Es muy importante que si un tribunal establece una pena, esa pena se cumpla, porque de lo contrario, el efecto que genera en la ciudadanía es que hay un debilitamiento de la ley penal, ¿cierto? Y por lo tanto el efecto disuasivo, ¿cierto?, inhibidor que trae aparejada la pena, deja de ser eficaz, ¿cierto? Si las penas no se cumplen, bueno, ¿para qué entonces los tribunales aplican condenas? Profesor, seguramente lo que viene le voy a preguntar va a traer polémicas porque aquí no se ponen nunca de acuerdo unos con otros, ¿no? Uno de los nombres que ha aparecido es el del conscripto Carlos Robledo, que está condenado a 10 años por hechos ocurridos en el estallido social. ¿Tendría que evaluar bien el gobierno antes de tomar una decisión en un caso como esto, que seguramente va a traer polémica, lo decía yo? Porque uno de un lado lo toman para bien y del otro lado lo toma para mal. Entonces ahí es cuando el que tiene que decidir firmemente aquí es el presidente de la República. Sí, bien. Yo creo que aquí de nuevo hay que distinguir, ¿cierto? Uno puede entender, ¿cierto?, que el ejercicio del, del poder, entonces, en específico el presidente de la República, supone estar sujeto a ciertas presiones por parte de grupos políticos, ¿cierto? Y tiene que ver también con promesas de campaña, ¿cierto? Eso por un lado, ¿cierto? Yo no me puedo pronunciar respecto de ese tema. Pero por otro lado, ¿cierto?, está el fundamento por el cual se busca recurrir, ¿cierto?, a tal o cual institución. ¿A qué voy con esto? Como dije, ¿cierto?, el indulto tiene por objeto atemperar, ¿cierto?, la rigurosidad de las penas para casos concretos. En cambio, la amnistía, ¿cierto?, que solamente se puede aplicar por ley, ¿cierto?, por el Congreso Nacional, tiene más que ver, ¿cierto?, con aquellos delitos cometidos en etapas de convulsión, ¿cierto?, de convulsión institucional, convulsión interna. Y esto fue muy discutido a propósito de la ley, de la mal llamada ley de indulto de Boric, que tal como se presentó en su minuto, ¿cierto?, lo que buscaba era, bueno, evitar la condena a personas que habían participado, ¿cierto?, durante el llamado estallido social. Bueno, en ese caso, y lo dijimos múltiples veces, era más bien la amnistía lo que era aplicable allí, ¿cierto? Si hay una etapa de conflicto social interno y se busca pacificar esa situación, ¿cierto?, de grave radicalización de posiciones, por supuesto que es la amnistía la llamada solución a esos temas, en la medida que usted amnistíe, ¿cierto?, a ambos sectores, ¿cierto?, porque precisamente lo que busca es la pacificación de la sociedad, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en procesos de pacificación cercanos, ¿cierto?, como son en Colombia. Por eso es que en el caso, ¿cierto?, de este sujeto que usted me menciona, ¿cierto?, condenado, me parece que no es la herramienta correcta el recurrir al indulto, porque tiene un marcado componente político, ¿cierto? Y ese componente político hace, ¿cierto?, y produce que esa medida sea resistida y que muestre claramente una contradicción con lo que otro poder del Estado resolvió en ese caso, ¿cierto? Yo no tengo por qué cuestionar que los tribunales de justicia condenaron correctamente a esa persona y que está correctamente cumpliendo una condena. Es peligroso en ese sentido entrar a cuestionar permanentemente la facultad jurisdiccional que le corresponde solo y exclusivamente por mandato constitucional a los tribunales de la República. Profesor, aquí hay un beneficiado con este indulto, pero hay otro caso, el otro lado, el frente. ¿Qué ocurre con las víctimas cuando el presidente decide indultar? No este presidente, sino que todos los demás para atrás, a una persona que fue condenada por tribunales. ¿Tiene alguna posibilidad de intervenir la familia o en este caso los afectados? Porque él sale libre, pero la familia sigue sufriendo lo que sucedió. Sí, efectivamente, eso es un tremendo daño, ¿cierto? Que no solamente se le causa a la certeza, como señalaba, en la aplicación de las penas, sino que también del riesgo que se genera de recurrir a estas herramientas. Un sujeto que ha sido condenado, bueno, existe un fundamento por el cual está cumpliendo condena, y que ese sujeto quede liberado no solamente resulta, ¿cierto?, en un atentado contra esa legítima expectativa que tiene la familia, ¿cierto?, o la propia víctima de que ese sujeto cumpla su condena, sino que también del riesgo que se genera para el resto de la población. Hemos conocido casos, ¿cierto?, en gobiernos anteriores donde se han indultado violadores, ¿cierto?, violadores, que por la naturaleza específica de ese tipo de delincuencia, la probabilidad de que vuelvan a delinquir es bastante alta. Entonces,
ojo, ¿cierto?, con los indultos, ¿cierto?, a ciertos sujetos que una vez que recuperen su libertad puedan seguir delinquiendo. Y eso es algo que por supuesto tiene que tener presente cada uno de los gobiernos, y recurrir a esta herramienta solo y exclusivamente cuando sea muy justificado. Por eso, como le digo, son casos muy excepcionales. Y finalmente, una pregunta que probablemente se hace mucha gente. Si una persona fue investigada, juzgada y condenada por los tribunales, ¿por qué debería existir la posibilidad de que finalmente un presidente reduzca o perdone esa pena? Esto es para el común de la gente. A mi juicio no debería existir. O sea, sin ir más lejos, yo he escrito sobre esto, lo he publicado, lo he dicho en varios medios de comunicación. La facultad del indulto y de la amnistía atenta contra la separación de los poderes del Estado. Son facultades que son resabio de los regímenes monárquicos. Claro, por tradición se han mantenido en nuestro ordenamiento jurídico, pero si vamos a coexistir, ¿cierto?, en un Estado que se rige sobre los principios de separación de los poderes del Estado y en que ninguna autoridad, ¿cierto?, puede inmiscuirse en las competencias de otra, carece totalmente de sentido, ¿cierto?, mantener hipótesis como el indulto o la amnistía. Para eso existen los recursos procesales. Para eso las partes, ¿cierto?, pueden impugnar las resoluciones judiciales ante los órganos superiores de justicia, incluso, ¿cierto?, ante esos órganos superiores de justicia, interponer los recursos que estimen convenientes, como el recurso de amparo, ¿cierto?, o incluso, una vez que el sujeto está cumpliendo condena, también recurrir a las herramientas que otorga el propio ordenamiento jurídico para buscar, ¿cierto?, por ejemplo, un cumplimiento alternativo, ¿cierto?, en la medida que la pena no sea tan grave. Bajo 5 años usted puede buscar un cumplimiento alternativo, o si ya está cumpliendo una condena sobre 5 años, la libertad condicional. Pero de nuevo, esas son hipótesis que se deben tratar dentro del marco del ordenamiento jurídico y que quedan bajo la decisión de los propios tribunales de justicia. Que intervenga otro poder del Estado siempre es complicado, y por eso es que, a mi juicio, ¿cierto?, el presidente de la República no debiese tener esta facultad, debiese ser derechamente derogado. ¿Y cómo cambiamos eso? Porque políticamente ni el uno ni el otro lo va a querer. O sea, ¿cómo cambiamos que el presidente pueda indultar? Porque aquí no nos vamos a poner nunca de acuerdo entre los políticos, menos. Es una reforma constitucional. Requiere la aprobación de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Y como usted bien dice, son acuerdos políticos que se tienen que alcanzar en la medida que estemos convencidos de que si queremos un sistema penal, ¿cierto?, que efectivamente inhiba a los delincuentes de la comisión de delitos, usted tiene que comenzar a recortar, ¿cierto?, todas aquellas facultades exorbitantes que impiden el efectivo cumplimiento de las penas. Con todo, y quisiera enfatizar este punto, cuestión distinta es cuando un condenado, ¿cierto?, cae en demencia, ¿cierto? Cuando un condenado cae en demencia, es el propio sistema el que establece las medidas para que esa persona salga de la cárcel y cumpla en otro lugar, en un recinto asistencial, ¿cierto?, un recinto psiquiátrico, porque carece de sentido que una persona, ¿cierto?, cumpla una condena sin que sepa dónde está, ¿cierto?, ni por qué está cumpliendo. Y eso es algo que ya el Código Procesal Penal resuelve. Profesor, agradecerle por aclararnos este tema, por darnos su tiempo y estar con nosotros acá en Hora de Noticias. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde. Gracias. Ahí estaba con nosotros Alejandro Leiva, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, hablando de este tema tremendamente importante, pero que ya se viene también y va a ser tema absoluto de